Muy bien, empecemos hablando de los cuartiles. Como ya habíamos mencionado, los cuartiles dividen a un conjunto de datos en cuatro partes iguales, cada uno correspondiendo al 25%. De tal manera que el cuartil 1 tiene a su izquierda el 25% de los datos. El cuartil 2 tiene a su izquierda el 25% que ya tenía del cuartil 1 más su 25%, es decir, el 50%. Divide exactamente en dos partes iguales. Es quien corresponde a la medida de la mediana. El cuartil 3 divide a su izquierda el 75% de los datos y a su derecha el 25% restante. Si nosotros tenemos un conjunto de datos libres o no agrupados, lo primero que debemos hacer es utilizar esta fórmula para calcular la posición exacta del cuartil que deseemos calcular. En este caso, si estuviéramos calculando el cuartil 1, entonces decimos la posición K es 1 multiplicado por el número de datos dividido entre 4. Entre 4 porque se trata de cuartiles. Pero si nosotros deseásemos hallar el cuartil, un cuartil dado, digamos el cuartil 1, en un conjunto de datos agrupados, entendemos que son datos agrupados cuando están ubicados en una tabla de distribución de frecuencias con intervalos. Entonces tendríamos que utilizar esta fórmula que vamos a ver más adelante. Pero si nos fijamos, para la utilización de esta fórmula, también necesitaremos tener la aplicación de la fórmula de posición. Y bueno, esto vamos a ejemplificarlo más adelante. Empecemos revisando un ejemplo de cálculo de cuartiles de datos no agrupados. Empecemos por el cálculo del cuartil 1. La idea de ubicación de cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 es exactamente tener tres posiciones que dividan a nuestro conjunto de datos en cuatro partes iguales. Entonces, si nosotros quisiéramos hallar el cuartil 2, recordemos que el cuartil 2 es exactamente el que tiene la misma medida que la mediana de nuestros datos previamente ordenados. Lo primero que vamos a hacer entonces es ordenar los datos. Y bueno, pues aquí tenemos ya el conjunto de datos totalmente ordenado. Pero también podemos observar que se trata de una cantidad de datos impar. Son 11 datos. Eso nos va a ser favorable para este cálculo. Hay dos maneras de hallar los distintos cuartiles y una de ellas es simplemente haciendo observación de los datos que nos están refiriendo y la otra es utilizando la fórmula, la pequeña fórmula de posición que habíamos mencionado hace unos instantes. Primero vamos a hacer simplemente por inspección. A ver, si quisiéramos hallar el cuartil 2, lo que tendríamos que hacer es determinar la posición de este cuartil de tal manera que nuestro conjunto de datos quede dividido en dos partes iguales. ¿Qué les parece si en este caso el cuartil 2 es el 16? Si nosotros observamos a su izquierda hay 5 datos y a su derecha hay 5 datos. Entonces se ha dividido el conjunto de datos en dos partes exactamente iguales, por lo cual es correcto si nosotros diríamos que el cuartil 2 es el número 16. Vamos a ponerle aquí cuartil 2, Q2. Ahora, si quisiéramos hallar el cuartil 1, entonces la parte que está a la izquierda tendría que dividirse en dos pedazos iguales. Por lo cual, ¿qué les parece si decimos que esta es la posición intermedia que divide a este conjunto de datos en dos partes iguales? Veamos si es cierto. A su izquierda hay dos datos, a su derecha hay dos datos. Entonces, efectivamente, sí ha dividido en dos partes iguales. Decimos, este es nuestro cuartil 1, y de igual manera podríamos calcular también el cuartil 3. Este conjunto, este pequeño conjunto de datos, podríamos dividir también en dos partes iguales, como localizando una posición intermedia, que en este caso puede ser la del 17,
y observando que a su izquierda hay dos datos y a su derecha hay la misma cantidad de datos, es decir, 2. Entonces esa es la ubicación correcta del cuartil 3. Aquí se cumple perfectamente el concepto de cuartil, que indica de que los cuartiles dividen en 4 pedazos iguales el conjunto de datos que nos dan. El primer pedazo tiene dos datos que representan el 25%. Estos otros dos datos representan al otro 25%, estos otros dos al otro 25% y finalmente estos últimos dos al último 25%. Esa es la forma práctica de hallar los diferentes cuartiles en un conjunto de datos. Vamos a calcular ahora con la utilización de la pequeña fórmula de posición. La fórmula de posición es esta de aquí. K multiplicada por n y todo esto dividido entre 4 porque estamos hablando de cuartiles. Si quisiéramos hallar entonces, por ejemplo, el cuartil 1, entonces reemplazamos k por el valor 1 multiplicado por n, que es la cantidad total de datos, que en este caso ya nos dicen que es 11, dividido entre 4 porque se trata de cuartiles. Hagamos la operación y obtenemos 2.75. 2,75, que por defecto debemos redondear siempre al entero siguiente. En este caso sería al 3. Pero no quiere decir que el cuartil 1 valga 3, sino que está ubicado en la posición 3. Regresemos a nuestro conjunto de datos ordenados. Posición 1, posición 2 y posición 3. Efectivamente, coincide con el cuartil 1. Si nosotros hallamos, por decir, el cuartil 2, entonces tendríamos que decir 2, porque estamos hallando el cuartil 2, multiplicado por el número de datos, que es 11, dividido entre 4. Y esto nos resulta 5,5. Pero ya sabemos que tenemos que redondear el entero superior. 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 6. Ahí está la posición de nuestro cuartil 2. Y lo mismo haríamos para el cuartil 3. En algunas ocasiones, estos datos no son exactamente coincidentes con los que hallamos simple inspección. Por eso vamos a determinar el convenio siguiente. Si nosotros podemos, por simple inspección, luego de ordenar los datos, hallar los cuartiles, o deciles, o percentiles que vamos a ver después, entonces vamos a hacerlo simplemente por simple inspección. Pero si no es posible hacerlo visualmente, utilizaremos la fórmula de posición. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, acompáñenme a ver un siguiente ejemplo para el caso de un conjunto de datos de cantidad par. En este caso hemos hablado de un conjunto de datos de cantidad impar. Aquí tenemos los mismos datos del ejemplo anterior, a los cuales le hemos reducido un número. Entonces ahora tenemos una cantidad par de datos. Vamos a calcular los 3 cuartiles. De principio, observamos y vemos que no hay un número ubicado en la posición media, sino, más bien, hay dos números. A ver, veamos. Los dos números que están ubicados en la posición intermedia, ya que se trata de un conjunto par de datos, son el 15 y el 16. A su izquierda hay 4 números y a su derecha hay 4 números. Entonces no es ni solamente el 15 ni solamente el 16, porque si fuera solamente el 15, a su izquierda habrían 4 y a su derecha habrían 5. Tampoco sería el 16, porque a su izquierda habrían 5 y a su derecha habrían 4. Entonces no serían posición intermedia. Pero ambos sí. Por eso se considera de que ambos van a formar parte del cuartil 2 en este caso. El cuartil 2, que es el que ubica la posición media, entonces será 15 y 16, pero no podemos tomar a los dos a la vez. Entonces hallemos el promedio de ellos. 15 más 16 es 31. Entre 2 es 15,5. 15,5 va a ser el valor de nuestro cuartil 2.
Ahora, el 15,5 está exactamente en esta posición. Es decir, no es ni el 15 ni el 16. Está en esta posición. Ahora, el conjunto de datos que está a la izquierda, vamos a dividirlo nuevamente en dos partes iguales para poder tener el cuartil 1. Tenemos 5 datos. Ahora sí tenemos una cantidad impar. Entonces podríamos decir, el cuartil 1 debería ser este 15 que estamos señalando, porque a su izquierda hay dos datos y a su derecha hay dos datos. Entonces, en definitiva, el 15 es el cuartil 1. Vamos a dividir la parte que está a la derecha en dos partes iguales. Tenemos 5 datos. Definitivamente, entonces, el que ocupa la posición intermedia es el número 16, que corresponde a la posición del cuartil 3. ¿Por qué? Porque a su izquierda tiene dos datos y a su derecha también tiene dos datos. Ya tenemos entonces la forma de hallar los diferentes cuartiles de una cantidad de datos par.